Que Dios le bendiga. Saludos. Gracias por escuchar este podcast de Considera Esto. Espero que donde quiera que usted esté, se encuentre o haciendo lo que esté haciendo, que esta programación pueda ser de bendición para usted de alguna manera u otra. Hoy quisiera invitarle que considere conmigo una verdad encontrada aquí en el libro de Hechos, capítulo 28. Aquí encontramos al apóstol Pablo viajando en destino hacia Roma, hacia su muerte segura. Él es un prisionero, acaba de navegar por un huracán con 276 personas más y lograron pasar la tormenta, el huracán, y perdieron todo, pero ellos salieron salvos a una isla, a un lugar donde se llamaba Malta. Y lo está ya aproximando el final de su ministerio, y ya no es ningún jovencito, no es ningún principiante, ni un neófito en el Señor. Cuando comenzó la fe, lo llevaban tomado por la mano, no podía ni ver bien. Pero ahora Pablo es un hombre que ha aprendido bastantes verdades y lecciones en la fe. Es un hombre comprobado en el ministerio, ha levantado varias obras, ha ayudado varios, ha enfrentado muchos argumentos y debates teológicos, ha visto las pruebas y dificultades, ha sido muchas veces apedreado y casi muerto, y ha sufrido muchas dificultades personalmente a causa del ministerio. Ahora ya Pablo ya está aproximándose hacia el final de su ministerio, y Pablo aquí llega a esta isla de Malta, y es donde yo quiero llamarle la atención y que considere una verdad conmigo en este episodio. Llegan a la isla de Malta, se bajan, y habían hombres naturales, dice la Biblia allí, que no trataron, dice, o que les trataron con no poca humanidad. El tratamiento de ellos hacia ellos no fue normal, fue algo inusual. Eran hombres naturales, quizás salvajes, qué sé yo, pero el punto es de que Pablo llega con estos hombres y los ven llegar del agua, del mar, salvándose, apenas agarrado, salvando sus vidas, y los hombres de esta isla juntan las piezas en su mente y comienzan a concluir que estos hombres huyen de algo, o algo los está siguiendo, o están maldecidos, algo pasa con estos hombres. Y llegan a la isla, y Pablo recoge algunas ramas secas y las echa a un fuego que estaba allí, y en el momento de hacerlo sale una víbora, huyendo del calor, dice la Biblia, y se prende en la mano de Pablo, y Pablo ve la serpiente que le muerde, y la sacude y la tira, y sigue poniendo el fuego. En este momento los hombres naturales de esa isla se quedaron asustados, comienzan a ver si Pablo va a caer muerto. Sin duda alguna ellos sabían que era una víbora venenosa, pero no ve que nada pasa a Pablo. No miran que nada le pasa, y se asustan. Y comienzan a decir que este hombre era un hombre, ¿verdad? Quizás con poderes o algo, o tenía algo este hombre, porque no cayó muerto. Y todos se quedaron mirando a Pablo que no cayera muerto. Pero pues Pablo no cayó muerto, y Dios usó este evento para hacer muchos milagros, y pudieron hacer ahí, Pablo pudo sanar personas y se pudo predicar el evangelio en estas circunstancias. A lo que yo le quiero llamar la atención, y quisiera que usted considerara esto conmigo, es cuando dice la Biblia aquí que sacudió la víbora. Ahora, si nomás lo leemos, estamos viendo una historia más de Pablo, y seguimos leyendo la historia de Pablo. Pero esa frase, eso es lo que hizo Pablo, tiene mucho significativo. Sacudió la víbora. Sacudió aquella serpiente que no esperaba, que lo atacó, que lo mordió. Y en vez de ponerse en pánico, en vez de afanarse por la mordida, en vez de actuar como un hombre que no temía a Dios, o a lo mejor un hombre miedoso, Pablo simplemente se lo sacudió, lo hizo a un lado,
y siguió con el fuego. No nos dice la Biblia que si tuvo miedo, lo miraron para ayudarle, o si Pablo preguntó sobre la serpiente, si era venenosa o no. No, simplemente la sacudió y la tiró. Y eso es lo que quiero que considere. Sacude la víbora. Sacude la víbora de tu vida. Ahora, Pablo tuvo que sacudir esta víbora, pero metafóricamente yo quisiera que considerara algunas verdades aquí que Pablo sacudió de su vida para que él llegara a este punto, que era ahora el hombre maduro, espiritual, confiado en Dios, de que pudo sacudir esa serpiente. Antes de que Pablo llegó a esta isla, Pablo tuvo que sacudir algunas otras serpientes en su vida. Esto me ha ayudado mucho a mí. ¿Y cuántas veces serpientes salen a nuestra vida y nos muerden? Y son serpientes muy venenosas que pudieran detenernos en los caminos del Señor, pudieran afectarnos en la obra del Señor. Y como Pablo hizo de sacudirse esa víbora, debemos nosotros sacudirnos esas víboras. La primera serpiente que yo creo que Pablo sacudió de su vida fue la serpiente de su pasado. Sabemos que Pablo era Saulo de Tarses, el perseguidor de la iglesia. Era el hombre que perseguía a cristianos, los arrestaba, los metía presos, los golpeaba, los buscaba con autoridades y cartas en su mano, quizás hasta mató a cristianos. Sabemos que Pablo, como Saulo, presenció la muerte de Esteban y la gente trajo las vestiduras de Esteban a los pies de Saulo como un trofeo. Pablo es salvo camino a Damasco, Dios cambia su vida y ahora es indicado por Dios que vaya a tal lugar y que ahí lo va a estar esperando un hombre que le va a enseñar qué hacer. Se encuentra con este hombre y este hombre lo encamina en la fe, es bautizado. Comienza a crecer en la fe, comienza a predicar el evangelio, después se encuentra con Bernabé, Bernabé le ayuda a crecer, encaminaron al ministerio, son ordenados al ministerio, salen a comenzar a abrir iglesias, etcétera, etcétera. Imagínese Pablo en los primeros viajes misioneros, topándose con cristianos de diferentes lugares, con personas que quizás lo recordaban a él como Saulo de Tarses. Quizás llegaba a la iglesia donde miraba a una mujer sola, viuda con sus hijos, y quizás pensaba él, híjole, a lo mejor yo maté a su esposo, a lo mejor yo arresté a su esposo, miraba niños solos, pensaba, a lo mejor yo fui culpable de que los padres están presos y están solos esos niños, o mamás con lágrimas porque sus niños fueron matados. Yo no sé todo lo que él tuvo que enfrentar, Pablo, en su nueva vida como cristiano. Seguro la gente tenía miedo de él cuando lo miraban, o a lo mejor la gente le ofendía, lo querían menospreciar, aún como cristiano, por los daños que él causó como Saulo de Tarsis. Aparte de esas cosas, Saulo tuvo que luchar contra su pasado de sus estudios, sus preparaciones, su inteligencia, sus enseñanzas a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreo, fariseo de fariseos, era conocedor de la ley, era hipócrita de la primera categoría, fariseo de fariseos, dice Pablo. Pero Pablo tuvo que menospreciar todo eso. Filipenses nos enseña que él lo tuvo como por basura. Y todo, dice en Gálatas 2:20, estoy juntamente con Cristo crucificado y ya no vivo yo. Pablo la primera serpiente que yo creo que tuvo que descartar de su vida y sacudirse fue de su pasado. ¿Sabe cuántos cristianos no pueden avanzar porque no pueden sacudir la serpiente de su pasado? Quizás cometieron un error, un pecado en el pasado, algo, quizás se están amparando de algo que es importante que ellos hicieron en el pasado y les ha afectado su orgullo, su ego en el presente. Y Dios quiere usarles, pero no puede Dios usarlos porque están agarrados por una serpiente de su pasado. Querido amigo, querida amiga, escúchame. Dios nos manda en Isaías 43 que ya no debemos olvidar, ya no debemos recordarnos de las cosas que están en el pasado, que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. No hay peor cosa que usted esté prendido con la serpiente del pasado. Dios perdona pecados, Dios da nuevas oportunidades y Dios en Cristo somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Usted necesita sacudir esa serpiente del ayer. Ya lo que pasó, pasó. Preocúpese por hoy.
Preocúpese qué persona va a ser usted el día de mañana, pero ya sacude esa serpiente del pasado. La siguiente serpiente que yo creo que Pablo tuvo que sacudir fue la serpiente de su, quizás de su inmadurez espiritual. ¿Por qué dice eso, Pastor Gómez? Le voy a decir por qué. Pablo habla sobre la carnalidad de los creyentes en Corintios. Trata la carnalidad, trata asuntos que él como experto tuvo que tratar. Y de verdad cómo Dios usó a Pablo en sus escrituras, cómo enfrentó la carnalidad, cómo reconoció los atributos de carnalidad. Y yo no sé qué tanto le costó al apóstol Pablo, pero una cosa sí sé es que Pablo llegó a un punto donde, ¿se acuerdan que Juan Marcos no lo quería con él ya? Y Bernabé tuvo que quedarse con Juan Marcos, pero Pablo ya no quería estar con él. No nos aclara muy bien la palabra, yo sé el por qué, pero tuvieron una diferencia y Pablo y Bernabé agarraron diferentes caminos y estaban sirviendo a Dios juntos, pero no pudieron estar de acuerdo con Juan Marcos y Pablo ya no lo quería y era un diferente camino. Yo no sé mucho y no quiero inventar lo que pudo haber pasado, pero quizás Pablo no era el cristiano tan maduro como Bernabé era en ese tiempo. Quizás Pablo era demasiado celoso. Le hacía falta más gracia, más madurez, la paciencia que después él demostró con un joven Timoteo, con un joven Tito. Pero con lo que es Juan Marcos no lo tuvo. Y después Pablo tuvo que tragarse su orgullo cuando mandó a decir que trajeran a Juan Marcos, que era útil para el ministerio. A veces la inmadurez va a causar problemas en nuestras vidas. A veces nuestra inmadurez, la falta de mansedumbre, la falta de madurez espiritual va a traer consecuencias no favorables a nuestras vidas, va a complicar nuestras vidas. En vez de simplemente tragarnos nuestro orgullo, en vez de ser más humildes y más como Cristo y buscar más el consejo de Dios y lo que Dios quiere hacer, muchas veces tomamos los caminos de inmadurez, los caminos de carnalidad. Somos demasiado ásperos, orgullosos, no queremos doblegar nuestra voluntad, no queremos pedir perdón y causamos y complicamos más nuestras vidas. Querido amigo, escúcheme, debemos de sacudirnos esa serpiente de inmadurez, de dejar que otros nos lleven por la mano y comenzar a caminar por nuestros propios pies y tomar pasos firmes en el Señor y ser más como Cristo. La tercera víbora o serpiente que quisiera yo resaltar metafóricamente que Pablo tuvo que sacudir de su vida fue la víbora de debilidad. Pablo tenía un problema con sus ojos a causa, yo creo, de su conversión. Y nunca realmente sanó bien. Y la Biblia nos dice que Pablo llegó al punto en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, de decirle a Dios que le quitara este problema. Según él, no podía hacer la obra de Dios bien, a menos que Dios le quitara este problema. Y es cuando Dios le contesta a Pablo, bástate mi gracia. Y Pablo llegó a entender en la gracia del Señor, no en su poder, pero en la gracia de Dios, que en su fuerza, en el poder de Dios, se perfecciona en su debilidad. En vez de luchar contra la debilidad, aceptó su debilidad. Qué importante es eso. A veces cuando somos orgullosos y dependemos demasiado de nosotros mismos, es nuestro mismo orgullo que nos lleva a nuestros fracasos. Por ejemplo, Sansón, que pensó que él podía contra su pecado, hasta lo dijo, esta vez saldré como las muchas otras he salido. Y su orgullo terminó con él. Y qué triste que le sacaron los ojos y terminó como un títere, como un juguete de Satanás, del diablo. Es lo que nuestro orgullo nos va a llevar cuando queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera o nuestras fuerzas, o dependemos de nuestras fuerzas. Cristo le dijo a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que aprender a sacudir esa serpiente, esa víbora de nuestras debilidades y dejar de confiar en nosotros mismos. Lot también es otro hombre que no sacudió esa serpiente. Él quiso los placeres y el dinero de Sodoma y perdió su familia a causa de eso. David
pensó que él podía manejar y controlar su pecado, ¿verdad? Cuando cayó con Betsabé, pretendió ocultarlo, después mató a Urías Eteo y años después David tuvo que enfrentar la realidad de que él había sido el hombre que había matado a ese hombre. Lo tuvo que reconocer en su lista de los valientes de David cuando mencionó a Urías Eteo. Tuvo que mencionar su nombre, y qué difícil tuvo que haber sido ese momento para el rey David, porque se recordó que él fue el que lo mató. A veces nuestro orgullo va a destruirnos, y la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino el poder de amor y de dominio propio. Tenemos que aprender a sacudir la serpiente de nuestras debilidades, nuestras emociones. A veces por sentirnos demasiado importantes, somos muy fácilmente ofendidos, y por nuestro orgullo complicamos nuestra vida. La Biblia dice que la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Qué importante es entender. Pablo esa noche sacudió la serpiente de su mano y nada le pasó. Quizás sí era una serpiente venenosa, quizás no era serpiente venenosa, pero el punto no es la serpiente, el punto es la postura de Pablo, su carácter, su disciplina, su creencia, su seguridad, que nomás sacudió la serpiente. Yo creo que si no tenemos cuidado, nuestro pasado puede ser una serpiente que nos detenga y nos destruya. Nuestra inmadurez puede ser una serpiente que nos detenga y nos destruya. Y nuestro orgullo, nuestras debilidades, nuestras emociones y sentimientos puede ser una serpiente que nos destruya. Tengamos cuidado con estas serpientes que a veces van a salir inesperadas. Y aprendamos como Pablo de sacudir esa serpiente. Considere esta verdad conmigo y ojalá que esta verdad sea de ayuda a usted de alguna manera u otra en su vida. Dios le bendiga. Gracias por haber escuchado la programación de Considera Esto. Esperamos que haya sido de bendición para su vida espiritual. Esperamos que pueda escuchar la siguiente programación y hasta entonces, que Dios le bendiga.